Buenos días, bueno, ya casi buenas tardes a todos. Nos disponemos hoy a presentar la segunda edición del CORE, el curso de operativa en materia de reestructuración, que ya tuvimos el placer de impartir todos los jueves el año pasado, entre junio, bueno, y una gran parte pues ha sido después de septiembre, y, y que me ha resultado pues una de las mejores experiencias, y agradezco muchísimo al Colegio de Abogados, a Hermes Capital, el apoyo, porque creo que nos ha permitido debatir durante muchas tardes sobre las novedades del texto refundido de la ley concursal y especialmente en lo que se refiere al libro segundo. Ha sido muy interesante y un gran aprendizaje para todos y, y creo que puede ser de interés una segunda edición, sobre todo teniendo en cuenta que ya llevamos unos meses de experiencia en la aplicación de este texto refundido. Yo no voy a hablar más, voy a dar la palabra a mis compañeros de mesa y después de eso pues habrá algunas intervenciones para unas pequeñas ponencias que nos van a servir de introducción a lo que va a ser esta nueva edición. Sin más, Bartolomé me acompaña aquí, Cantarero, te cedo la palabra y ya intervienes tú. Bueno, pues muchas gracias, Rocío. Igualmente me sumo al agradecimiento al Colegio de Abogados bueno, y fundamentalmente a todos los ponentes de la edición anterior que han elegido, bueno, pues que podamos celebrar una segunda, si Dios quiere, una segunda edición, de la cual hoy sería una especie de presentación y demás. Yo particularmente como abogado y que me dedico al tema de insolvencias, considero que las jornadas que se quieren o se pretenden realizar de la reestructuración son algo esenciales para el asesoramiento de calidad a los posibles clientes que podamos tener en el despacho. Debe tenerse en cuenta que con la reforma que hubo el año pasado, la reforma del texto refundido de la ley concursal, el 16/2022, que transpone la directiva, se ha modificado lo que veníamos prácticamente conociendo como el derecho de la insolvencia. Existiendo un paradigma, un cambio de paradigma, como normalmente dicen los profesores, en el cual ahora lo que se pretende es la reestructuración de las empresas que tengan dificultades financieras, pero que sean solventes, y el concurso de acreedores quedaría relegado normalmente a una liquidación ordenada. Pero claro, este nuevo paradigma conlleva también un montón de posibilidades que deberíamos saber, deberíamos conocer y ofertar a nuestros clientes, porque como vamos a poder conocer a lo largo del curso de los magníficos ponentes que vienen aquí, y a modo de ejemplo, debe conocerse que es posible, en cuanto a los planes de reestructuración, imponerlos por parte de los acreedores a los propios deudores, cosa que hasta el momento, hasta la reforma, era impensable poder reestructurar una empresa sin el propio consentimiento de la parte deudora, lo cual conlleva también a que se pueda presentar por parte de los acreedores un propio plan de reestructuración, como hemos dicho, incluso en contra de la voluntad o en contra del consentimiento o la autorización del propio deudor. Igualmente, debemos tener en cuenta otro tipo de situaciones que nada tenían que ver con lo anterior, como son la formación de clases. A partir del estudio y como se verá durante el curso, las aclaraciones que nos van haciendo en la mayoría de las veces los jueces de lo mercantil que a ellos se dedican, nos encontramos que con la formación de clases de una manera adecuada es posible
la imposición de un plan de reestructuración, no ya por la mayoría, sino incluso, como se está viendo en las últimas resoluciones judiciales, por porcentajes muy minoritarios de los acreedores, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. En definitiva, el año pasado hubo un congreso, un curso, donde en todas las clases hubo una participación excelente, un toma y daca, digamos, entre los participantes y los ponentes, que se pretende este año se siga manteniendo, no solo con la propia normativa, sino con ya el propio fondo judicial que dicha normativa ha venido recibiendo. Es decir, lo que va a haber es una actualización de la propia reestructuración, de la propia normativa de insolvencias a través de las resoluciones judiciales que que llevamos ya pues prácticamente un año se van dictando. Por eso yo recomiendo que se preste atención, se inscriban los compañeros en el curso, puesto que es un salto de cualidad muy interesante. Para ir terminando, el curso está previsto que comience a finales del mes de febrero. Iba a empezar este mes de diciembre, pero por problemas operativos se ha decidido que era mejor empezar a finales de febrero y durante todas las semanas en la jornada del jueves, ¿no? El día del jueves, salvo aquellos jueves que pueda ser festivo. Y bueno, sin más, agradecer también la presencia de Hermes Capital, la cual colabora en todo momento y sin cuya presencia pues sería difícil el poder realizar el curso. Ya paso la palabra al director, Alfonso Casasola. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, como Hermes Capital y como Vía Subasta, nuestra plataforma de subasta, los agradecidos somos nosotros. Quisiéramos dispensar la eterna gratitud al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, a la dirección académica, por darnos la oportunidad de patrocinar cursos como este. Hace mucho que Hermes Capital apostó por acercarse a la administración concursal, ofrecer sus servicios y nuestra experiencia a través de la formación, especialmente en cursos de la calidad como el que ofrece este curso que hoy presentamos. Aún respiramos el éxito y el éxito de la primera edición y no me cabe duda que así será la segunda. A lo largo del curso, nosotros, además de ofrecer el patrocinio, ofreceremos material didáctico que la dirección académica pues, vea oportuno de entregar a lo largo de la temática que vaya ofreciendo cada ponencia. Y nada, simplemente ofrecernos, como he dicho, agradecer que nos deis la oportunidad de estar presentes en este curso tan actual y de esta calidad, tanto por el contenido como por los ponentes. Y nada, y invitaros a que formalicéis vuestras inscripciones, porque como bien dice Bartolomé, es una oportunidad que se debe aprovechar. Y muchas gracias. Muy bien, pues ahora vamos a dar paso que se va a constituir una mesa y vamos a dar un pequeño aperitivo de lo que va a suponer este curso de los jueves por la tarde y que yo animo a todo el mundo a apuntarse porque la verdad es que en la primera edición, se generaron unos debates apasionantes todos los jueves por la tarde y yo personalmente me divertí mucho y aprendí muchísimo. Así que empezamos ahora con una mesa con 3 ponentes y espero que sirva de introducción a lo que puede ser este curso. Bueno, pues me acompañan en esta mesa 2 personas que ustedes conocen de sobra. Aquí a mi lado, José María Casasola, que es letrado de la Administración de Justicia, del Juzgado de lo Mercantil número 3, pero que lleva muchísimos años de letrado de la Administración de Justicia de los juzgados mercantiles, que trabajamos
como un conglomerado y tratamos de unificar criterios entre los tres juzgados. Y José María es uno de los pilares fundamentales de estos juzgados. A su lado, pues el que ha sido maestro de todo y sigue siéndolo todos los días, ¿no? Don Enrique San Juan, que es compañero, especialista en mercantil, que está en la audiencia de Málaga y que prácticamente es el que nos ha arrastrado a todos los demás a apasionarnos por esta jurisdicción dentro de la provincia de Málaga. Yo antes de llegar a Málaga ya oí hablar de Enrique San Juan. Sí, hay en Málaga uno que es un apasionado. Aquí está y lleva, pues de eso hace muchísimos años y todavía seguimos. Así que sin más va a empezar, creo, José María Casasola, luego me parece que soy yo y en último término don Enrique San Juan. Hola, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga por nuevamente alojar este curso. Este curso, además, tiene la peculiaridad que si hay una rama del derecho, bueno, también hoy podemos despacharnos con el derecho procesal igual, pero si hay un derecho en el cual constantemente está vivo y evoluciona, pues es el derecho concursal. En especial, todos los contenidos que se dieron durante la primera edición del CORE, pues en muchas de las instituciones están en una fase totalmente embrionaria. Actualmente, no voy a decir que cualquier cosa que se diera en ese momento, pues se encuentre ya desfasada, pero muchas de ellas, pues sí tienen una notable necesidad de revisión, sobre todo en virtud a los contenidos jurisprudenciales que han ido saliendo. Es decir, la ley estaba, la aplicación cuando menos era corta y desde luego la práctica procesal dista mucho en este caso de ser algo unitario. Bueno, yo en primer lugar me pidió don Enrique San Juan que les hablara sobre las experiencias en relación a el proceso especial de microempresas y la práctica que se está dando en los juzgados y tribunales. Por desgracia, estoy intentando conectarlo. Hay una presentación y vamos a ver, ya sí parece que funciona. Lo único que tengo que conseguir es compartirlo, que es lo que no me deja. Es que está desconectada la... Tienes que conectarlo. Por eso quiero decir. Bueno, mientras están arreglando los problemas técnicos, creo que ustedes no lo verán, pero a partir de cuando podamos iremos proyectando las diapositivas. Básicamente, el tema que me propuso es gestión y experiencia de los últimos meses del proceso especial de microempresas. En concreto, este era el título que quería don Enrique San Juan y el que yo hubiera elegido sería el procedimiento especial de microempresas, cómo lo planifica el legislador y cómo lo vemos en el juzgado. Razonablemente, tenemos que hablar desde el respeto, toda vez que es un procedimiento que es de carácter obligatorio. A ver, un segundito. Creo que nos está compartiendo la pantalla. Ahora ya sí parece. Venga. Dale a presentar, por favor. Ya sí está. Vale. Lo primero que les tengo que decir es que, claro, es un procedimiento que está en vigor, es obligatorio y está en trámite. Esto no quiere decir que sea un procedimiento que se hayan utilizado mecanismos de testeo o de sandbox propios como los que hubieran resultado, a mi juicio, imprescindibles para ponerlo en funcionamiento. El legislador, pues, prácticamente partió de una serie de mínimos, se planteó un procedimiento en el que se planteaba inicialmente que no fuera prácticamente perceptiva la intervención letrada ni de procurador. Entonces, se intentó hacer a través de un sistema, como luego veremos, de formularios que serían autocompletativos para que cualquier persona humana con firma digital pudiera instar este procedimiento que no dejaba de ser una obligación. Es decir, aquella persona que esté dentro de su ámbito objetivo y esté en insolvencia está obligado a solicitar un procedimiento especial de microempresas.
Por tanto, se configuró como un procedimiento, como un proceso polivalente y modular. Polivalente y modular, ¿qué quiere decir? Que un mismo cauce procesal con sus especialidades iba a valer para todo el ámbito subjetivo de este procedimiento de microempresas. Modular en el sentido de que a cada solicitud se le podrían acoplar una serie de peticiones concretas basadas en módulos concretos. Ya que estamos en época navideña, prácticamente se configuraba, y discúlpenme los procesalistas, el proceso especial como una especie de árbol de Navidad, donde se le podían ir colgando los módulos, en este caso los adornos que quisiéramos. Está pensado para microempresas y microempresarios, como luego veremos, entendemos que con actividad. ¿Por qué? Porque tanto el proceso especial de continuación, que pretende de una manera muy abreviada optar por una solución semejante al convenio concursal, como la liquidación, que lo que prevé es que automáticamente se liquiden los bienes y se paguen con el producto de los activos, los créditos, iba a decir reconocidos, pero ni siquiera reconocidos, los créditos planteados en el procedimiento especial, pues exigían precisamente que hubiera una cierta actividad. Esto de todas formas no es unívoco, como luego veremos. Se rige por unos formularios preestablecidos, autocompletativos, a los cuales se han de unir una serie de anexos. Estos formularios, que luego veremos que son en un número de 32, no podemos inventarnos formularios, tienen una finalidad concreta. Esto se hizo así porque en principio se iba a hacer sin defensa letrada. Entonces dijimos, bueno, como se hace sin defensa letrada, vamos a hacerlo a través de formularios para que me pongan todo lo que nos tienen que poner. Se cayó la falta de necesidad de letrado, afortunadamente, pero permaneció la asistencia de los formularios. Su mecanismo, bueno, y a todo esto, como hay cosas que no caben y que deben constar, se deben unir una serie de anexos. Anexos que, por cierto, se deben volcar en la plataforma que luego veremos, pero que no son carecemos los juzgados de la posibilidad de acceder a los mismos. El mecanismo de difusión y comunicación es eminentemente extraprocesal, es decir, se carga a la parte, en este caso al deudor, con la carga de publicar los anexos, los formularios y sus anexos en la plataforma, y de notificar por correo electrónico, por participar por correo electrónico a las personas que pueden ser afectadas. Esto no quita que sea un proceso judicial y que por tanto deba ser tramitado ante el juzgado. Se prevén plazos muy breves para completar los hitos procesales, en especial la calificación, y como pongo aquí, es autorresponsable y autogestionable. Quiere decir, se da la carga de la certidumbre de los datos incorporados a las propias partes, no se establecen mecanismos de control, pero sí se establecen mecanismos de sanción. Es decir, quien publique una serie de datos a través de los formularios asume que de una incierta naturaleza de dichos datos pueden deducirse consecuencias, incluso consecuencias muy graves. Por último, se introducen resoluciones presuntas y se da valor, por cierto, positivo al silencio procesal. Como hemos visto, el proceso especial de microempresas se encuentra vigente desde el 1 del 1 del 2003, sin embargo, todavía no se encuentra informáticamente implementado en la totalidad. El ámbito de aplicación, como ya saben todos ustedes, se trata de deudores que sean personas naturales o jurídicas en probabilidad de insolvencia, en estado de insolvencia inminente o en insolvencia actual, que lleven a cabo una actividad empresarial o profesional y que reúna las siguientes características: haber empleado al año de la solicitud una media de 10 trabajadores en cómputo por horas, tener un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud. Esto en el sistema actual de nuestro tejido empresarial actual incluye un 80-85% de los operadores jurídicos. Así, el proceso especial de microempresas es el proceso que se va a dar con más asiduidad frente al proceso ordinario, que se va a dar con carácter prácticamente residual, al menos en lo que se trata de patrimonios vivos, es decir, en empresas que estén en funcionamiento. Se establece también la posibilidad de que, la obligación de que si se trata de grupos de empresas, el cómputo sea en base consolidada. ¿Cuál es el objetivo de este PEM? Salir de la insolvencia, bien mediante la continuación de la actividad, bien transmitiendo la actividad mediante una liquidación de venta de unidad productiva, o bien liquidarlo todo y pagar hasta donde se llegue. Nada nuevo bajo el sol, es decir, aquí teníamos las mismas finalidades que en nuestro concurso de acreedores
actualmente concurso ordinario, pues se establecen, aunque ya la posibilidad de la continuación de la actividad ha quedado bastante limitada, toda vez que las figuras previas al concurso son mucho más potentes, como luego veremos con don Enrique San Juan, al exiguo convenio que nos permite el concurso ordinario, pero la finalidad es la misma. Simplemente 3 pinceladas respecto del PEM de continuación y de liquidación. Tanto en cuanto al PEM de liquidación, pues puede ser instado tanto por los acreedores como por el deudor y permite la posibilidad de que se transforme un PEM de continuación a PEM de liquidación, no lo contrario. Igualmente, cuando se frustra un plan de continuación, es preceptivo incoar un PEM de liquidación. También se da la posibilidad que si ciertos acreedores, bueno, la obligación, son de créditos públicos, el PEM será necesariamente de liquidación. Aquí, pese a que no se trata de un concurso, se trata de un procedimiento que nos recuerda al concurso previo a la ley 16/22, habiendo un plan de liquidación y que dicho plan de liquidación es de aprobación automática en caso de que no haya alegaciones. Cuidado con esto, y habrá o no una plataforma que autogestione este plan de liquidación. Hoy por hoy esta plataforma no se encuentra implementada más que a un nivel muy embrionario y de mera publicidad. Por último, podrá haber administración concursal, no siempre. El PEN de continuación, pues también podrá ser elegido por el deudor o por los acreedores y aun cuando se elija si se dan ciertas circunstancias de tiempo, puede no afectar a todos los acreedores, en concreto a los acreedores de derecho público, concretamente créditos tributarios y seguridad social. A diferencia del PEN de liquidación, nunca podrá haber un administrador concursal, podrá haber otra cosa, un experto o un mediador, pero no podrá haber un administrador concursal. La tramitación la hemos definido como dual, electrónica, presunta, provisional y oral. Es a través de, es dual porque si bien la parte está obligada a relacionarse con la administración pública a través de una serie de formularios, tanto el deudor como los acreedores, ahí les dejo enlazados todos los 32 formularios que se pueden utilizar. Esto no quita que sea un proceso judicial y se tendrán que, no obstante, plantear escritos rectores ante el juzgado. Esto quiere decir, por el hecho de presentar un formulario 2 de iniciación de un proceso especial de microempresa, no obsta que se tenga que presentar en territorio Ministerio de Andalucía y las comunidades autónomas que no tengan un sistema propio, es decir, todas, menos Cataluña, Navarra y País Vasco, a través del ExNet, un escrito iniciador con el formulario 2 y sus anexos, importante los anexos, que será turnado al órgano competente. Aparte de esto, igual que está la publicidad que se da en el portal de microempresas, habrá una publicidad redundante a través del registro público concursal y el tablón edital judicial único que se encuentran en vigor. Al ser un procedimiento judicial nos encontraremos con resoluciones y con resoluciones que en muchos casos serán duplicadas. En primer lugar, la admisión, el tener por realizado, tener por recibido la comunicación iniciadora de un proceso especial exige un decreto del letrado de la Administración de Justicia tras un breve plazo para poder eventualmente subsanarlo, que automáticamente pasará al magistrado para que dicte la oportuna resolución en la cual se acoja el trámite concreto, se acoja los módulos concretos y demás. Es decir, para lo que antes teníamos una resolución, ahora tenemos 2. Digo que hay resoluciones expresas y presuntas, sobre todo estas resoluciones presuntas están previstas dentro del el plan de continuación, según el cual, pues, si se dan ciertos hitos temporales y no hay resolución, se entiende que ha habido una resolución y que esa resolución es favorable. Esto sobre todo a la hora de cómputo de quórum y a los efectos de incluso aprobar, que no homologar, un plan de continuación. Las facultades por lo general permanecen. Digo por lo general, porque puede haber una administración concursal que puede estar en sustitución de facultad en caso de un procedimiento de liquidación, o puede haber expertos independientes, incluso con facultades de intervención o administración y disposición en procesos de continuación. Pero la insolvencia, sea probable, inminente o actual, existe. Esto quiere decir que habrá limitaciones civiles, fiscales y demás a la capacidad. Por último, está la posibilidad de que interaccione con otros procedimientos. Y para esto es como los libros Dirige su propia aventura, que existían cuando yo era pequeño, que necesitarán concretamente el que se hayan acogido los módulos que dijimos al principio. Oiga, usted, es que no me está suspendiendo la ejecución. Lo tuvo que pedir. Entonces, tengan ustedes cuidado porque es bastante
peliagudos. Se pueden acoger a posteriori, pero probablemente cuando ya no sirvan para nada. Por último, he dicho que también tiene un fuerte componente electrónico y oral. Electrónico desde el punto y fecha que la presencia electrónica parece que va a ser la regla. Esto además se entronca con el que tenemos recién salido de imprenta, Real Decreto Ley 6/2023, y esto va a propiciar el listado de resoluciones orales, incluso sentencias orales, también, como le he dicho, resoluciones provisionales y resoluciones presuntas. Por mi experiencia, en el Juzgado Mercantil 3 de Málaga, de los 16 procesos especiales de microempresas que han entrado, 14 han resultado no admitidos a trámite. Esto se debe, en primer lugar, a que la inmensa mayoría han optado por este cauce cuando no se estaba dentro del ámbito, o bien porque el carácter leonino del plazo imperativo para subsanar no les ha permitido subsanar todas las circunstancias que exige este procedimiento. Hay circunstancias que además no son subsanables, es decir, se están presentando procesos de microempresas sin formularios presentados. Claro, esto es materialmente imposible. Si se parte de la base de la existencia de un formulario, si no existe dicho formulario, pues es difícilmente subsanable. Los otros dos que tenemos en trámite son de liquidación, es decir, algún día veré alguno de continuación, Sí. pero Ahí va. bueno, yo de momento en Otra Málaga. otra cosa es que lleguen. Y hay pendiente en decanato, por circunstancias que no vienen al caso, se ha formado una cierta bola, vamos a decirlo así, una decena de procesos especiales de microempresas que tenían que estar turnados de hace semanas. Procuraremos que, en la medida que nos lleguen del decanato, darle el trámite en minutos, que es lo que hacemos, pero no podemos hacer otra cosa. Aparte, estamos teniendo una proliferación bastante grande de institutos preconcursales relativos a empresas que se encuentran en el ámbito del proceso especial que se están presentando de manera genérica, no con el formulario 1 que sería el preceptivo. Estos automáticamente son inadmitidos. Cuando se le informa a la parte de que han de rellenar el formulario 1, se le enlaza qué es el formulario 1 y dónde presentarlo y estamos a la espera de que los presenten. Hoy por hoy, en Mercantil 3 de Málaga no hay ninguno en trámite. Pero esto es un procedimiento en vigor y obligatorio. Lo único que, por desgracia, y aquí tengo que ser totalmente sincero, hay funcionalidades que aún no se han implementado. Como les he dicho, yo puedo acceder a los formularios. Puedo acceder perfectamente a los formularios a tiempo real y ver qué se están colgando y puedo acceder a la cuenta de correo electrónico designada ad hoc para ver qué me están notificando. Como yo, estamos un 40% de los letrados de la Administración de Justicia y de los mercantiles. Hay un 60% que tienen dificultades y no pueden acceder a esta plataforma. Pero es que además ni siquiera podemos acceder a los formularios y esto es por un defecto sistémico, no porque nosotros no podamos o no queramos. El legislador no ha previsto la posibilidad de acumular, es decir, y sobre todo cuando hay divergencia entre el sujeto, una persona natural sin actividad con una persona natural con actividad, pues no pueden ir por cauces unívocos, tendrán, si están en insolvencia, que cada uno optar por una vía, lo cual desde luego dista mucho de ser una solución eficiente, ni eficaz ni eficiente. Y vamos a entroncar con el problema de los procesos especiales de microempresas sin actividad. Nosotros, haciendo una exégesis y que no ha sido unívoca en el resto del territorio nacional, entendemos que para que funcione un procedimiento especial de microempresa tiene que haber actividad. El legislador así lo ha querido. Porque si no hay actividad, las premisas de las cuales partimos, desde luego, desde nuestro punto de vista, están desdibujadas. Entonces, en Junta de Jueces de Málaga se optó porque el PEN sin actividad pues no sería admitido, se le daría trámite cuando así se solicitara de procedimiento ordinario. En cuanto a los PEM sin masa, pues tenemos también una cierta problemática. Hay varias posibilidades en nuestro ordenamiento jurídico. Puede haber actividad y no haber masa perfectamente. No son, aunque puedan estar relacionados, pero no son premisas necesarias uno con respecto a la otra. A partir de aquí existen varios escenarios. Juzgados que están declarando el PEN y aplicando el 37 de una manera un poquito más adaptada, que es lo que estamos haciendo principalmente en Málaga, u otros juzgados que sin ninguna peculiaridad emplean el PEM, sin embargo, como no hay nada que liquidar, se saltan en un PEM de liquidación la fase de liquidación. Ambas soluciones, esto por ejemplo en Oviedo se está haciendo y ambas soluciones pueden tener sentido según el caso. Actualmente yo creo que en Málaga estamos optando por la primera, pero tampoco es algo que tengamos
una base de datos consolidada. La plataforma, esa herramienta, como pongo aquí, pues está funcionando. Está funcionando para que ustedes presenten formularios y presenten anexos. No está no está funcionando para que yo pueda acceder a los anexos de dichos formularios, pero es el que va a dar el pistoletazo de salida de la mayoría de las cosas. La plataforma de liquidación actualmente solo está en fase embrionaria y tan solo pues se apunta la existencia de bienes. Por último, y en un minuto, simplemente voy a hacer una serie de apreciaciones, como digo aquí, desde mi lado del mostrador, de esta ventanilla electrónica que estamos teniendo. Si hay que hacer un PEN, por favor, hagámoslo bien. Vamos a emplear el tiempo suficiente en rellenar los anexos, los formularios 2 y 3, porque luego, si hay que subsanarlos, puede dar lugar a duplicidad de procedimientos. No es un concurso, no, pero se le parece mucho, como yo estoy diciendo. Para empezar, estamos aplicando supletoriamente, porque así lo dice la ley, las reglas del concurso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes vean alguna cosa que no entra en el procedimiento de microempresa, si ven que puede entrar por vía del concurso y no hay normativa, normativa necesaria, plantéenlo. El no ya lo tienen, por decirlo de alguna forma. Los formularios iniciadores y sus anexos deben remitirse como escrito iniciador al decano. Pese a que intuitivamente podría pensarse que a los juzgados no van a llegar a través de las plataformas, esto no es así. Tienen que constar correctamente relleno y con sus anexos. Cuidado con lo que se pide, que en muchos casos, aunque no funcione, se ha de conceder. De estos 2 procedimientos de liquidación que tengo en trámite, uno de ellos me ha pedido que se liquide conforme a la plataforma de liquidación que no se encuentra operativa. Mi magistrada ha dicho, pues, chico, te lo tengo que conceder. Iba a decir, vamos a avisarle a esta criatura que no funciona. Y dice, no, ya se dará cuenta. Quién sabe, lo mismo funciona de aquí a un tiempo. Dentro de 3 meses este procedimiento estará concluido, no se habrá liquidado nada. Y siempre están los acreedores, si hay aquí alguno que me esté oyendo, con la posibilidad de pedir que se modifique el plan de liquidación. Necesitaba haber acudido al CORE. Correcto. Sí, siempre tendría que haber venido algún profesional y haber pedido que se realizara, por ejemplo, por una entidad especializada, porque ahí sí hay bienes pocos, pero algo se podría pagar. Ojo con los formularios 20, 20 bis, 21 y 23. Básicamente son los formularios impugnatorios. No es necesario personarse para que se tramiten, pero yo me personaría. Porque yo todos y cada uno de los días estoy abriendo a ver si en mis 2 concursos me están presentando estos formularios. Pero ya les digo yo que habrá momentos en los cuales yo no me pueda estar pendiente o el juzgado se le pasen ciertos plazos. Y por último, ojo con las resoluciones presuntas y sus plazos. La nulidad de actuaciones solo procede cuando se prescinde de las normas imperativas y si se genera indefensión. Mire usted, aquí tiene usted una resolución presunta, usted no ha alegado indefensión, pues chicos, la resolución ahí se queda. Muchas gracias por su paciencia y pasamos con doña Rocío Marina. Muy bien, pues yo les voy a hablar de un tema peliagudo, que es el relativo a cuáles son los requisitos para la homologación de los planes de reestructuración, pero más que a los requisitos, a entrar y analizar requisito por requisito, a qué es lo que están haciendo los juzgados con un texto completamente nuevo y cómo lo interpretan. Voy a dar unas pinceladas iniciales y luego ya me meto en cómo se está interpretando. Habrá, porque desconozco quién está conectado online, quien sepa ya mucho del libro segundo y quien no haya tenido hasta ahora pues contacto con esta normativa. Pero para los que no, pues que sepan que han desaparecido ya aquellos acuerdos de refinanciación y que ahora lo que se pretende en una fase preconcursal es alcanzar un plan de reestructuración, ¿no? Y se basa en dejarle la decisión a los acreedores y en la intervención mínima del juez. Esa es la clave del asunto y quédense con la idea de la intervención mínima porque luego veremos que esto tiene sus consecuencias a la hora de interpretar la norma. El plan de reestructuración se puede homologar ante el juez o no. Puede ser un plan que se presente después de una comunicación previa, como las antiguas del 5 bis, que hoy son las del 583, o no. Es el procedimiento más liberal, no puede ser. Se plantea como uno quiera. Lo que sí existe es un control judicial posible en cuanto a la formación y la correcta configuración de las clases, ya veremos cómo se hace, ¿no? A controlar que se alcanza la mayoría cualificada dentro de cada clase, aunque hay algunas clases que pueden arrastrar a las demás, y en cuanto a garantizar un valor mínimo económico
a los acreedores en caso de existir acreedores disidentes, pero toma control una clase importante de acreedores, que es la que se llama clase fulcro, que son los acreedores los cuales se rompe el valor, es decir, los que si la empresa se vende en la mejor de sus condiciones posibles o sale adelante, tiene posibilidades de cobrar, pero que en un escenario de liquidación a lo mejor no cobran. Los que están, por decirlo de alguna manera, entre Pinto y Valdemoro, pero como esos son los más interesados en que la cosa salga bien y el plan de reestructuración se apruebe para que ellos puedan cobrar, pues el legislador les ha dado el máximo poder a la hora de decidir si sale adelante o no un plan de reestructuración. Por lo tanto, ha cambiado el escenario radicalmente, porque ya no es que a esto lo apoyen la mayoría de los acreedores, sino que a lo mejor un grupo pequeño de acreedores consigue que salga adelante un plan y arrastrar a todos los demás o a la mayoría, ¿no? Es un procedimiento que está previsto para empresarios, por lo tanto, el que no es empresario no puede acudir a él. Tampoco pueden acudir a él los que se llaman microempresas, es decir, los que van por el libro tercero, que cuando se está en ese umbral hay que ir obligatoriamente por el libro tercero. Y luego hay 3 artículos al final del libro segundo para aquellos que se pueden denominar pymes, ¿no? Que tienen pues algunas modificaciones dentro de este procedimiento del libro segundo. El objeto es alcanzar un plan de reestructuración que nos permita modificar el activo, el pasivo, las condiciones y la estructura del mismo, incluyendo la posibilidad de transmitir la unidad productiva y de hacer cambios operativos. Además, es un procedimiento donde el deudor puede decidir qué deuda afecta y puede afectar a todo o a parte del pasivo. Y hay un pasivo que no es afectable, porque hay créditos que no pueden incluirse dentro del plan de reestructuración, como puede suceder con los alimentos, con los créditos laborales, responsabilidad civil extracontractual, o créditos que puedes afectar parcialmente o de una manera limitada, como sucede con los créditos públicos. Pues muy bien, lo que sí caracteriza a este procedimiento es que es muy flexible. Y por lo tanto, los acreedores para defenderse, pues tienen varios mecanismos posibles y el deudor o los acreedores en su caso pueden decidir por cuál de los mecanismos se defienden. De hecho, el plan puede no homologarse ante el juez. Se va uno al notario y se acabó. ¿Cuándo se va a homologar ante el juez? Cuando se pretende arrastrar a acreedores disidentes dentro de determinadas clases o a clases que no han votado a favor, cuando se pretende resolver contratos o cuando se pretende proteger la financiación interina o la nueva financiación. Y una vez que se presenta ante el juez, y esto lo digo para que luego entiendan lo que voy a explicar de lo que han hecho los distintos juzgados, el deudor que presenta el plan, o en su caso los acreedores, aunque es discutible cuándo y cómo pueden presentar y si existe la posibilidad de presentar varios planes o no, pero vamos, en principio el deudor dice cuando presenta el plan, mire usted, yo quiero que haya un procedimiento de contradicción previa ante el juez de lo mercantil o que no lo haya. Si lo hay, todos los motivos de oposición se van a ventilar delante del juez de lo mercantil y luego ya no cabrá recurso de apelación ni se podrá ir uno a un proceso de impugnación posterior por esos motivos. Sin embargo, puede decir, oiga usted, yo no quiero proceso de contradicción previa. A mí me lo aprueba usted directamente si cumplo los requisitos. Y entonces los acreedores podrán oponerse directamente ante la audiencia mediante un proceso de impugnación. Las causas van a ser las mismas, pero existe esa doble posibilidad. Lo que no cabe es ir a los dos sitios, o a uno o a otro. Son mutuamente excluyentes, ¿no? Ahora, para que este plan prospere, como hemos dicho, habrá algunos casos donde el juez entre al fondo a analizar si efectivamente se cumplen o no los requisitos porque se haya discutido y haya una oposición en un proceso de contradicción previa, y hay otras veces cuando el deudor ha dicho, no, usted que yo no quiero ese proceso de contradicción previa, que luego se discuta ante la audiencia en su caso, en que el juez no va a entrar en ese análisis en profundidad. Y el juez va a hacer un control puramente formal de los requisitos.
¿Hasta dónde llega ese control? ¿Cuál es el alcance de ese control en la madre del cordero y lo que está siendo objeto de discusión? Si nos vamos a los requisitos que establece la ley, que están bastante diseminados, pero bueno, hay los requisitos en principio están en los artículos 638, 640, pero realmente por remisión de esos propios artículos también hay que incluir el 633 y el 634. El 633 es el que nos dice el contenido del plan de liquidación, que son 12 puntos, que lógicamente ahí miramos que en el plan venga todo y el propio letrado de la Administración de Justicia hace un control previo. Luego, además, tiene unos requisitos formales del 634, que venía en un instrumento público, abogado, procurador, etcétera. Exigirá, en su caso, certificación del experto o del auditor sobre que se han alcanzado las mayorías necesarias. En su caso, cuando se pretende a lo mejor la afectación de créditos públicos, la certificación de agencia tributaria y tesorería de estar al día. Y luego, pues se inicia el procedimiento, se plantea ante el juzgado cuando es necesario homologarlo. Cuando se quiera homologar, pues no. Pero cuando se quiere que se tengan los efectos del 635, sí. Y por lo tanto se traerá. ¿Y qué es lo que se va a controlar por parte del juzgado? En primer lugar, que esté en insolvencia actual, inminente o probabilidad de insolvencia. En alguno de esos tres escenarios está en insolvencia actual, que no haya presentado a alguien un concurso necesario. Que ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la viabilidad a corto o medio plazo. Que se cumplan los requisitos de contenido y forma, que son los que he dicho, del 633 y 634. Que se haya aprobado por todas las clases de crédito, de conformidad con las disposiciones, con los quórum que se establecen, pero ojo, este tiene una excepción, este apartado, en el artículo siguiente. Y que los créditos de la misma clase sean tratados de forma paritaria y que se haya comunicado a todos los acreedores. Y luego, como excepción a esa exigencia de que lo aprueben todas las clases, está que lo apruebe una mayoría simple de clases, siempre que una de ellas sea un privilegio general o especial, o B, nada de esto, basta con que lo apruebe una sola siempre y cuando, o sea, la que antes he comentado como clase fulcro, sea una clase que valorando a la empresa como empresa en funcionamiento hubiera recibido algún pago tras una valoración en ese sentido, ¿no? El trámite, también se exige que lo aprueben el deudor cuando es persona física y los socios solo cuando hay socios personalmente responsables, y llega al juzgado la solicitud, se le da una publicidad y hay un plazo para que los acreedores puedan decir, mire usted, formulo una declinatoria o no. Si no se ha pedido que haya contradicción previa, los acreedores no pueden hacer nada más, en teoría. Que se ha dicho que sí, que va a ser con contradicción previa, entonces pueden exponer todas las causas de oposición, que son las mismas que las de impugnación. Pero si no, una vez que pasa ese plazo, el plazo de 15 días, el juez entra y resuelva. Y si se cumplen los requisitos formales, salvo que manifiestamente se vea que no se cumplen los requisitos, el juez homologa mediante un auto, ¿no? Esa es la teoría. Ahora, ¿qué ocurre? Como es un procedimiento muy novedoso y además existe la posibilidad de que un pequeño grupo de acreedores arrastre a otros muchos, pues inmediatamente se han alzado las voces de ¿esto qué es? ¿Cómo que un 9% va a sacar adelante un plan y va a arrastrar a los demás? El juez tendrá que hacer un control, ¿no? He leído artículos tremendos que decían, bueno, pero esto es un disparate, en realidad eso tiene que ser excepcional. Solamente los casos que se aprueben por mayoría están claros. Y esto de muy poca... Entonces el juez tiene que hacer un control de fondo de todos los requisitos. Bueno, pues esto no es lo que ha aprobado el legislador. El legislador ha aprobado un procedimiento que es extremadamente liberal y que permite que salgan adelante planes con el apoyo de aquellos que tienen el máximo interés en la maximización de sus posibilidades de cobro, ¿no?
y en ellos se ha puesto la confianza. ¿El juez tiene que hacer un control? Bueno, tiene que hacer un control, pero ojo, también el proceso es liberal en este sentido. Son los acreedores los que tienen la carga de oponerse, de poner el grito en el cielo cuando entiendan que no se cumplen los requisitos. Ahora, eso sí, no pueden hacerlo cuando les dé la gana. Tienen que hacerlo a través de alguna de las vías, que son 3 vías posibles, las que da la ley. Una previa al momento de presentación del plan, que es cuando existe un proceso de confirmación de clase, y las 2 que hay alternativas una vez que se ha presentado el plan, el de contradicción previa y el de impugnación. Entonces, cuando esto llega a los juzgados, pues hay juzgados que han decidido hacer un control muy somero, muy superficial, y hay juzgados que han querido entrar a fondo, porque son normas nuevas, son interpretables, ¿no? Entonces, encontramos juzgados tales como, por ejemplo, el juzgado número 3 de Valencia, ¿no? Opta por un control más formal, y no entrar a fondo en cada uno de los requisitos, sino que si se cumplen en principio los parámetros y los requisitos que he ido exponiendo de los artículos 633 y siguientes, en principio, salvo que se vea llamativamente un disparate, deben ser aprobados por el juez. Y si luego alguien quiere oponerse, que lo haga por vía de la impugnación. Ahora, distinto es cuando se ha presentado una contradicción previa donde ya te están diciendo desde el minuto 1, no, entre usted a fondo, ¿no? En este caso, del juzgado de lo mercantil número 3 de Valencia, pues se presenta para homologarse un plan de reestructuración que no es consensual, pero se dice, oiga usted, sin contradicción previa. ¿Cuál es el problema? El problema es el de la novedad. Mientras se publica o no se publica, todos los letrados se leen la reforma, todos los jueces empiezan a unificar criterios, aquí en este procedimiento empieza a aparecer gente a oponerse a un trámite de oposición que nadie ha abierto. Entonces había aquí 2 opciones. La opción inadmito o admito y no tengo en cuenta esto. Entonces lo que ha hecho este juzgado es, bueno, mire usted, aquí se me ha personado un montón de gente para oponerse, yo los he dejado personarse, pero luego digo en mi auto, yo no voy a entrar a analizar todos estos motivos de oposición porque estos señores han dicho sin contradicción previa. Estos motivos de oposición, llévenlos usted después por el trámite de la impugnación. ¿Qué hubiera hecho yo en mi caso? Yo no lo hubiera admitido a trámite, pero pues yo soy muy procesalista, me gusta mucho. Y entonces, ¿qué hubiera dicho? Mire usted, no le admito el escrito porque este no es el momento procesal oportuno, váyase luego usted a una impugnación, ¿no? Pero ambas soluciones son posibles. En este caso, pues el juez hace es de los que considera que el juez está obligado a aprobar el plan si se cumplen formalmente los requisitos, entiende que pues, le han presentado un plan de viabilidad razonable que se han alcanzado la mayoría, porque así lo dice el experto, que se han cumplido los requisitos formales de presentación de la escritura, etcétera, no entra en más cuestiones y lo aprueba, lo homologa. En el mismo sentido, pues un supuesto similar se produce en el juzgado de lo mercantil número 9 de Barcelona, en este caso, en el caso del grupo Pronovia, aunque en este caso era un plan consensual, es decir, apoyado por todas las clases, aunque dentro de cada clase haya gente que no vota a favor del plan, ¿no? Y en ese caso, pues en este caso la juez también opta por considerar que tiene que hacer un control meramente formal y lo explica y dice que esa homologación es imperativa para el juez si se cumplen formalmente los requisitos. Son jueces que entienden que el juez no se puede meter en cuestiones tales como la formación de clases, ¿no? La formación de clases, si no te la cuestionan a través en el procedimiento previo a la presentación del plan o por una vía de contradicción previa o de una impugnación, entienden que el juez no se tiene que meter. Tampoco en cuestiones relativas a la viabilidad, sí en las cuestiones formales, de mayoría, etcétera, ¿no? En este caso, pues entiende que se cumplen los requisitos y también
aprueba y homologa el plan, ¿no? Pero hay asuntos incluso más curiosos, ¿no? Otro de los juzgados de lo mercantil de Barcelona, el número 10, ¿no? Nuestro compañero Ignacio Fernández, a este le pasa lo mismo que en Valencia, se le persona muchísima gente y se opone, aunque da la misma solución. En vez de inadmitir, pues lo que hace es que dice, mira, no voy a entrar en estos motivos de impugnación. Pero este plan sale incluso apoyado por una sola de las clases. La clase pulcro, es decir, el 9% de los acreedores arrastra a todos los demás. Esto luego tiene, por supuesto, sus limitaciones, ¿no? En materia de acreedores con garantías reales, etcétera, tiene una serie de limitaciones. Pero, ojo, que se pueden ver arrastrados si su clase vota a favor, sin poder quedarse fuera del plan. Es muy interesante conocer todos estos, toda esta, porque la ley tiene, es difícil de entender y muchos artículos hay que ponerlos en relación unos con otros y yo sigo teniendo muchísimas dudas y de hecho cada juzgado está interpretando las cosas como le parece, sin perjuicio de que luego vendrán las audiencias, lógicamente, a unificar aquello en lo que quepa recurso de apelación porque se ha restringido mucho, ¿no? Luego hay los juzgados de Madrid que en autos más escuetos que los de Barcelona, pero creo que muy bien fundamentados, como sucede con uno que tengo del juzgado de lo mercantil número 19 de Madrid, de mi compañero Paco Soriano, que sí son más procesalistas en el sentido de decir, mire usted, este trámite es para lo que es. Le presentan un asunto y le piden que sea sin contradicción previa y no deja que nadie se persone. Le dice a la gente expresamente, mire, yo publico esto y tiene usted 10 días para plantear una declinatoria. Que no, como esto es sin contradicción previa, para mí y directamente resuelve en tiempo récord, ¿no? Y desde el minuto 1, desde el inicio del auto, dice, mire usted, yo tengo que hacer un control formal. Y salvo que esto manifiestamente yo vea que no se cumplen los requisitos, estoy obligado imperativamente a aprobar este plan. O sea, desde el principio deja claro cuál es su postura al respecto, ¿no? Y dice que manifiestamente no encuentra que se incumpla ninguno de los requisitos. Es más, dice, el legislador ha dado 2 mecanismos para que los acreedores se puedan defender. Si fuera con contradicción previa, ustedes podrían defenderse por esta vía. Si fuera por el mecanismo de impugnación, por la otra. Así que si ustedes quieren discutir la formación de clase, quieren discutir cualquiera de estas cuestiones, se van ustedes a estas 2 vías de oposición, que en este caso, como a él se lo habían pedido sin contradicción previa, por la vía de impugnación. Pero yo solo voy a controlar si se cumplen los requisitos de 633, 634, 638, 639, que en su caso es un plan consensual. Y entonces, pues considera que se cumplen todos los requisitos y lo aprueba. En los mismos términos, en un auto muy parecido, interpreta la norma el juzgado de lo mercantil número 7 de Barcelona, nuestro compañero Raúl, que hace una interpretación procesal similar y también resuelve en tiempo récord. Y se le plantea, pues lo mismo, un supuesto en que no deja que nadie se persone, nadie se oponga porque es sin contradicción previa. Y hace también una exposición en la cual se decanta a favor de hacer un control puramente formal. Y en un auto muy breve homologa el plan de reestructuración. En ese caso era un plan no apoyado por todos los acreedores, pero sí apoyado por una mayoría de las clases, de las cuales una de ellas tenía la consideración de privilegio general o especial. Con lo cual estamos hablando de que salen adelante planes que no están apoyados por todas las clases y algunos por muy poco o por una única clase. Postura contraria, de la que solo tengo un auto,
pero que sé positivamente que hay otros compañeros que la mantienen y que la han discutido así en congresos de la especialidad y que estoy segura de que ya habrá algún otro auto en el mismo sentido. Las de los que consideran que el juez tiene que hacer un control mucho más exhaustivo. Incluso en los supuestos en que te han pedido que sea el proceso sin contradicción previa, como sucede con nuestra compañera Bárbara, por ejemplo, el juzgado de lo mercantil número 12 de Madrid, en autos extraordinariamente bien fundamentados, porque digo que la ley en modo alguno está clara, ¿no? Y que desde el principio del auto te dice lo contrario. Mire usted, que el juez que diga la ley que salvo que manifiestamente no se cumplan los requisitos, no significa que el juez solo tenga que analizar si se alcanzan las mayorías. No, tiene que analizar muchísimas cosas y con esto termino. Y una de las cosas que tiene que analizar es la viabilidad. Yo creo que muchas veces los jueces tomamos las decisiones en función de los casos concretos que nos tocan. Y es verdad que el caso que a ella le tocó era muy particular, porque era una empresa que había cesado su actividad y la había vendido a un tercero. Lo que ocurre es que ese tercero, en vez de pagarle por el precio de la unidad productiva de una vez, se lo paga en plazos. Pero claro, los créditos financieros le vencen antes y por lo tanto no coinciden con esos plazos. Para hacer que coincidieran, han planteado un plan de reestructuración consistente en una única clase con acreedores financieros, con apoyo de la mayoría de los acreedores financieros, con lo cual un montón de bancos votan a favor y los otros tres se ven arrastrados por ello, para establecer unas esperas que, ¿qué es lo que vienen a hacer? Que al final los pagos coincidan con los pagos que la tercera empresa le está haciendo a la vendedora, ¿no? Y entonces, con esto, pues entra a analizar todo, pero todo desde el principio. Es decir, entra a analizar competencia territorial, entra a analizar si me han presentado todos los documentos, el contenido, etcétera. Es decir, el control que realiza, que es discutible quién lo realiza, pero que entiendo yo que en parte también tiene que hacer el letrado de la Administración de Justicia o el propio juez al inicio, en el momento de la admisión, aquí lo analiza todo en un auto súper exhaustivo que incluye también pues, la legitimación, los requisitos formales, las medidas societarias, el marco normativo, todo. Pero en el que analiza la directiva 1023 del año 2019, todos sus considerandos, y cita a todos aquellos que mencionan que esta herramienta está prevista para garantizar la viabilidad de la empresa y para que este plan salga y se apruebe cuando esa empresa tenga posibilidad de ser económicamente viable y continuar su actividad, ¿no? Y luego cita todas las normas que nuestro texto refundido ha recogido en las que se menciona también esa necesidad de viabilidad. Y claro, finalmente, después de analizar todo y entender, bueno, que formalmente se cumplen muchos de los requisitos, considera que el tema de la viabilidad que te exige tanto el 633 como el 638, que analice si la empresa es viable y garantiza la continuidad, si el plan garantiza la continuidad de la misma a corto plazo al menos, ¿no? Y en este caso, como había cesado la actividad y como se había vendido en tercero y no hay posibilidad de reanudar la actividad, pues entiende que no y no aprueba el plan. Por lo tanto, existen esas dos posturas y esta postura está muy bien fundamentada. Veremos a ver lo que hacen las audiencias en el futuro. Pero todos los días nos está sorprendiendo la interpretación que se está haciendo de la norma y creo que este curso puede tener interés, entre otras cosas, para ir poniéndose al día de lo que están haciendo en los juzgados, porque la mayoría de estos autos no se encuentran en el CENDO ni en ninguna parte. No llegan a los magistrados, no llegan a muchos de los ponentes, pues porque conocen a las personas que han intervenido en los procedimientos. Y le cedo la palabra a don Enrique Saga. Cuando ejecuten embarguen, lo único que pueden embargar que es el dinero
los otros presentan una tercería de mejor derecho. Era un caos en todo esto. Este es muy interesante, ese auto Primero, muchísimas gracias por estar aquí, por haber asistido. No sé por qué, pero está cambiando el tiempo. Y a los que están online también por asistir. Me decían que dijera que también es online, que el curso de operativa, la reestructuración y exoneración es también online y que por lo tanto se va a poder seguir en modelo híbrido. Mi agradecimiento no solo a todos vosotros, sino a mis compañeros de mesa por lo magníficas exposiciones, que además era la idea que fuera práctico de cara a intentar mostrar qué es lo que hemos hecho a lo largo del primer core y qué es lo que vamos a hacer a lo largo del segundo core, en donde casi siempre vamos a estar o uno, o dos o tres. En este sentido, pues contar también, por aquí en el público hay gente que también interviene y que genera una discusión. No lo vamos a hacer ahora la discusión, pero sí, se genera discusión y de hecho es muy difícil llegar al final de la exposición precisamente por lo que vamos discutiendo y aprendiendo. Mi parte es hacer un comentario de una de las resoluciones, en este caso es Transviaga, es un plan ya homologado, por lo tanto con arrastre, lo dicta el juez Malagón Ruiz, que en Donostia, San Sebastián, compañero mío de promoción de jueces, o sea que, pero es de Extremadura, pero se ha ido allí, no sé por qué, qué hace. Bueno, de Córdoba, pero estaba en Extremadura, es verdad que es de un pueblecillo de Córdoba, y se ha ido allí Y el asunto Transviaga, pues la idea es iros contando más o menos qué ha ocurrido y plantear de la misma fórmula práctica qué es lo que sucede. Pero antes de esto, fijaos que tenemos un problema. Me estaba preguntando, mientras esto, un periodista de qué es lo que haría falta para la reforma concursal del año que viene. Y os remito a una sola cosa. Fijaos, ahora os comentaré alguna más que nosotros ya estamos discutiendo en la audiencia. El 663, cuando nos habla de procedimiento de contradicción, con contradicción, ¿vale? Sabemos que os introduzco en esto es un plan de homologación que se hace con contradicción, es decir, le piden al juez, este es mi plan, hemos aprobado este plan, lo hemos aprobado por una mayoría de un 15%, aunque pone 17 en la noticia, pero es un 15%, bueno, 15 o 17 da igual, por una mayoría de 5 clases respecto de 3 clases, la hemos forzado así para poder aprobarlo, y como lo tenemos, pues vamos a pedirle que el propio juez se lo notifique a todo el mundo, que si hay oposición, que se oponga, y ya dicto yo sentencia, y es una de las vías. La otra de las vías es esta rapidez, es decir, vamos a hacerlo rápido, y nos vamos a impugnación ante la audiencia. Ojo, es impugnación ante la audiencia, no es un recurso de apelación. Por cierto, ya de camino, que sepáis que hay un Real Decreto, que es el que han introducido, que ya os podéis ir estudiando estas Navidades, porque modifican el pleito testigo, el recurso de apelación, el recurso de casación, la comparecencia de las partes, etcétera. O sea, todo lo que sea, y en las notificaciones. Es decir, todo lo que haya que modificar lo tenéis hoy en 184 páginas o en en 4 libros, o sea, es tan gordo que se divide en 4 libros para que tengamos unas vacaciones, pues bien, ¿no? Estupendo. O sea, lo que digo es impugnación, no es apelación. Por lo tanto, lo que quiere la segunda vía es que nos vayamos a la audiencia, hagamos una impugnación. Pues a esto me refería cuando os remitía al 663 especialidades y apartado cuarto, que es la sentencia que resuelva la contradicción, es decir, la sentencia que resuelve, por ejemplo, el caso Celsa, que cita esta sentencia, no el caso Seldis, que fue impugnación, o esta misma, como es por contradicción, pues no cabría, dice la norma, dice, pues contra esta sentencia no cabe recurso. Que no quepa recurso significa que no cabe impugnación. Porque a lo mejor sí cabe también impugnación. Claro, esto, vamos a ver, la interpretación es, no, hay 2 vías, ¿no? No lo sé si hay 2 vías o son alternativas. La exposición de motivos la fija como alternativas, ¿vale? Pero la exposición de motivos, para mí, como si dice Santa Misa, es decir, nos sirve más o menos para saber lo que el legislador quiso, no lo que la mens legis está diciendo, que exactamente hay muchas cosas que dice el legislador en la exposición de motivos que luego no se trasladan. Bueno, ya, para que veáis la contradicción, es decir, fíjate que ella dice, no, para mí hay 2.
como me presenten una impugnación, todavía hasta la admito. Porque dice, bueno, cabe recurso, depende de la literalidad. Yo tengo una sección muy literal, como sabéis, o sea, depende de la literalidad de la norma. Pues, dice recurso, pues no cabe recurso, pero cabría esta otra alternativa. En fin, es para que veáis que esto todavía no está resuelto y que hay un serio problema, que es el más gordo que tiene la norma, aparte del libro tercero, que es el más gordo, que es procesal. ¿Vale? No hay una idea procesalista ahí plasmada de ninguna forma, de tal forma que yo puedo interpretar una cosa y estoy totalmente seguro que en cuanto los juzgados o la audiencia de Cataluña, la sección 15 sepa que pone recurso y no impugnación, va a admitir los recursos, porque es garantista hasta este punto. Y no estoy tan seguro de la sección 28, que seguramente no va a decir exactamente lo contrario, es decir, que vamos a tener vidilla a estos efectos. En cualquier caso, vamos a tener regímenes diferentes. Bueno, pues estos mismos problemas los plantea Transviaga, donde, pues claro, la gente que lo ha tenido, partimos no de una empresa, sino de 4 empresas: Transviaga Transportes, Transviaga México, o México, como queráis, Transviaga Chile S.p.A., esta es de Chile totalmente, y Construxoe, si lo he dicho bien en portugués o brasileño, sociedad. Es decir, aquí tenemos una mezcla, por lo tanto ya de pronto lo que me aparece ya es el 755 del libro cuarto, que lo hemos visto aplicado en Ecentis. Y aquí, aunque dicen, una del apartado, voy muy rápido, uno del apartado dice, no vamos a ver el tema de contratos porque no cumplimos en el chequeo el 633, no sé si el apartado 7 o algo así, de contrato no lo vamos a ver porque no hay afectación de contrato. Pero, como vamos a ver ahora muy rápidamente, sí que hay una afectación de contrato. Por lo tanto, depende de la interpretación que tengamos o no tengamos. Lo dice expresamente aquí y dice, mire usted, vamos a plantearlo uno por uno todas las causas de oposición que en líneas generales son las siguientes. Pues el plan de reestructuración recoge un chequeo de todo esto y empieza, pues mire usted, vamos a ver que no se ha respetado el tema de la viabilidad, que no se ha respetado el tema de la paridad, que no se ha respetado el tema de la clase privilegiada necesaria conforme al artículo 280 que debería existir en este sentido. Y va analizando uno por uno y claro, dice, se indica que el plan presentado justifica la situación de insolvencia inminente de la deudora. Ojo, claro, nosotros tenemos aquí una justificación de insolvencia inminente. No es lo mismo probabilidad de insolvencia inminente, que insolvencia actual. Pero no es lo mismo cuando luego analizamos las medidas que vamos a aprobar en el plan. En este en concreto se discutía la viabilidad del plan, se discutía la adecuación de los sistemas. Y se discutía desde un punto de vista de la inminencia. Hay una rebaja, en grosso modo, de 25% de los créditos con una propuesta anticipada previa, es decir, una propuesta previa que luego se retiró del 10%. Que alegan todos estos y dicen, oiga, pero si me has propuesto 10% y ya era viable, ¿por qué me propones ahora 25% y me lo quieres aprobar y me lo quieres homologar? Con el 10% te bastaba, ¿no? El juez lo explica muy bien, porque dice, bueno, empieza a hacer un pase de Verónicas importantísimo y finalmente termina aprobando por esa línea. Pero, ojo, si lo hubiera analizado desde mi punto de vista en relación a lo que ha alegado, que es la insolvencia inminente, a lo mejor la viabilidad no estaba tan clara. Es decir, la viabilidad hubiera podido quedarse con una reducción más del crédito. Ese planteamiento es lo que antes decía José María, ojo con lo que decís, que el pecado se mantiene desde el principio, ¿no? Pues esto es igual, ojo con lo que decimos, porque iremos aprendiendo poquito a poco a estos efectos. Viene a plantear el tema de, oye, me lo ha presentado todo conforme al 634 y el 643, hay un experto. No siempre hay un experto. Ah, pero tenemos auditor. No siempre auditor en las empresas que no están obligadas. Entonces, ¿qué pasa? No hay solución en la ley. No tiene ni auditor ni nombras experto porque no quieres, pues ¿es posible un auditor nombrado en virtud de la ley de auditoría de efectos voluntarios? Pues nosotros concluimos que sí, pero puede que haya otros juzgados que decidan que no, que tiene usted que ir al experto específicamente. Para esto, evítate el problema, evita al experto, pero a lo mejor no te interesa porque ya entra alguien en tu casa y no lo quieres. Bueno, el planteamiento también lo resuelve, lo da en este sentido por válido. La aprobación conforme al 638.3
en un plan no consensual. Me permite a estos efectos hablar del 629 y el 639. Que lo trata también, dice. Esto lo hemos heredado del derecho americano. Que no os engañen, el derecho inglés lleva desde 2020 en esta materia, el cross-claim down. Antes teníamos el scheme of arrangement, pero esto no tiene nada que ver con esto. Esto es del derecho americano. Y del derecho americano hemos tomado parte, de donde podemos aprender, aunque tienen un importante desarrollo desde 2020 los ingleses, son rapidillos en hacer cosas. Sin embargo, es el derecho americano del que bebemos, pero parte, no todo. Por ejemplo, el planteamiento que ha hecho antes Rocío es, aquí no sabemos si pueden los acreedores o los deudores jugando con los 612, 637. No está claro. Tenemos Celsa, tenemos Singer Homes y tenemos otros que no sabemos si se admitirán o no. En este planteamiento tendremos que trabajar con el consensual y no consensual, y sobre todo con el 639.2, que es el planteamiento con el que se ha jugado, por ejemplo, en CESA y aquí. Al final aprobamos con 5 respecto de 3, pero ya jugaban con la posibilidad de ser, sí, ¿no? 639.2. ¿Qué significa esto? La redacción del precepto es, yo creo que literal, dice, oiga usted, aunque usted no obtenga la mayoría, si usted obtiene, esto también es discutible, ¿vale? Si usted obtiene con el plan, pagaría a alguien que si se fuera a liquidación no cobraría nada, no sé si me explico, que si usted con el plan pagaría a otro más, que si se fuera a liquidación no cobraría nada, le apruebo, le homologo el plan. Es ese 639.2. Pero claro, esto así de buena primera, estamos aprobando un plan con un 9%, que lo tenemos, con un 9%, o con un 15%, el resto, el 85% restante, son entidades financieras. ¿Vale? Las entidades financieras o te abren el grifo o no vas a poder si no tienes cash flow y no, esto no tiene una viabilidad, aunque aquí sea justificado en ese planteamiento. Por lo tanto, tendremos que aprender a jugar con esto. Ya decía lo de las 5 clases, el 85% y el 639.2 que nos trabaja. Claro, el juez aquí en la página 3 ya dice, que no me pase, ya dice, también se cumple con el requisito de igualdad de trato. Este es un requisito que lo que ha discutido antes Rocío, algunos consideran, la mayoría consideran que hay que ponerlo, y algunos, de mi punto de vista, sabiamente, la experiencia de un grado dice, a mi entender, con los datos que tengo, claro, yo cómo voy a saber si se ha cumplido o no con el tema de la igualdad de trato en el principio. Alguien tendrá que ponerla en discusión. Una de las causas de oposición del 654 y 655 es no cumplir con la igualdad de trato. Por lo tanto, lo más lógico es que esto sea controlable o por contradicción o por impugnación. No en la vía inicial, que el juez ni tiene ni por qué saber leer el plan de reestructuración a estos efectos. Sobre todo teniendo en cuenta que cada día se van a ir poniendo más de moda los planes de reestructuración por tramos. Es decir, y ya lo hemos visto en ICOs, pero lo hemos visto también en Telepisa. Lo hemos visto y en Pronovia no, pero en Telepisa, no sé si en Pronovia, pero en Telepisa lo hemos visto. Es decir, por tramos de cada uno de los tramos, de cada uno de los préstamos o deudas. Y esto es lo más interesante. Es decir, porque aquí hay una expresión inglesa, perdonadme, pero es la que mejor lo explica, como el buena fide es este, que es la Intercreditor Agreement. Si yo, que soy todos los bancos, nos reunimos, nos ponemos de acuerdo en cuál va a ser el rango de nuestra deuda, en virtud de estos acuerdos a los que llegan los bancos, esto va a misa. O sea, esto no lo cambia nadie, ni un plan de reestructuración, ni el juez en el concurso. Incluso hay una norma que, salvo que el deudor no haya intervenido, en cuyo caso haremos que el deudor intervenga, pues eso va a ir a misa. Pues este planteamiento de tramos es a estos efectos el que nos explica esta norma, esta sentencia. Claro, en relación a todo esto, claro, las causas de oposición, y dice, mira, se han formado mal las clases, porque usted me ha distinguido entre clases, me ha metido ahí una clase que tiene un leasing, que no es un leasing, es un renting. Esto es discutido aquí. ¿Se puede discutir esto? Porque yo me he leído el contrato, y el contrato tiene una cláusula, el contrato es un renting, pero el juez dice que es un leasing. Pero es un renting con una cláusula que dice, y cuando termine esto, podemos sentarnos a negociar
si te quedas o no. Eso es una cláusula válida, 1255, pero no lo convierte en un leasing. Según el juez, se convierte en un leasing. Pero bueno, respetamos la decisión judicial, pero vamos al problema. ¿Ya es un leasing? Porque si es un leasing, el régimen concursal del leasing o el régimen extraconcursal del leasing es diferente al régimen no. Pero claro, esto también se discute aquí y dice, mire usted, es que como yo tengo una garantía, se equivoca, dice, como tengo una garantía real, voy a ejecutar. No, no tiene garantía real con un leasing, ni con un renting ni con un leasing. Pero si tengo un renting con una reserva de dominio, tengo algo más que se parece. Entonces, ¿qué es lo que...? Pero si lo convierto en un leasing ya no se parece. Es decir, todo esto al final se resuelve aquí, en ese planteamiento por parte, y el juez lo aprueba a estos efectos. Y el juez así dice, mire usted, hay en la formación del perímetro, 623 y siguientes de la norma, la formación del perímetro hay también curiosidades. Y hay 4 criterios. Él establece 4 criterios. Los tres últimos son, de mi punto de vista, válidos. Que dice, mire usted, pues uno es que si es crédito público se tiene que hacer una clase por cada una de las clases. Si es crédito con garantía real, usted tiene que hacer una clase, aunque al menos pueda ser varias subclases, y luego en el sistema de mayorías, alguna de ellas debe de haber votado a favor para que se apruebe por la vía del 629, del 639.1, no del siguiente. Bueno, no del siguiente no se sabe, pero en principio no. La tercera es las pymes. Si es una pyme, pues se puede establecer una sola clase a estos efectos, que es una excepción para favorecer las pymes. Lo establece el 623 sin problema. Pero la primera de ellas que habla es del rango. Claro, el rango es el común de los intereses, el que justifica las clases, y sobre ello se discute la sentencia. Hay un interés común en formar las clases, que es lo que más se va a discutir. No hay interés común, o sí hay interés común en la formación de esta clase. Se ha discutido, por ejemplo, los ICOs, la parte del 80% del 20%, si una entraba dentro del público y a otra no, si una podía separarse de la otra, si una, ¿vale? Todo pues este mismo planteamiento dice, el rango que hay que respetar, dice la sentencia, es en rango concursal. Pero no es así. Se presume que el interés es común cuando el rango es el previsto en la norma concursal. No necesariamente. Pero entonces, si no es necesariamente, a él le viene muy bien para esto, pero si no es necesariamente, porque ¿puedo modificar el rango? El sistema de cobro, no, es decir, un garantía real o un público, ¿no? También, por ejemplo, el público no nos sirve, según la sentencia, muy acertadamente, para comparar con nada, porque el 616 bis establece límites a la reestructuración del crédito público. Por lo tanto, como establece límites, no me sirve para comparar para nada. ¿Qué trato le doy al crédito público? Me da igual, tiene límites. Puedo compararlo con otros supuestos. En este planteamiento, pues también analiza este análisis. Parte efectivamente de qué es un crédito del 280 a efectos de poder considerarlo dentro de esta amalgama y termina resolviendo lo que he dicho del renting. Por otro lado, habla, y termino con esto, de la viabilidad. Claro, y al justificar la viabilidad, habla del 655, las causas de impugnación, y 655.3 como excepción. Hay una serie de principios que rigen todo esto. El mejor interés de los acreedores. Vamos a discutir de esto. ¿Qué es el mejor interés de los acreedores? Este mejor interés de los acreedores que se define en la medida en que en un procedimiento de liquidación concursal, según el Real Decreto 5/2023, fuera mejor para los acreedores que otro. Este mejor interés lo peleo con los créditos, con todos los créditos, o individualmente con cada uno. ¿Cómo lo hago? Es decir, con que uno sugiera un mejor derecho por una liquidación, ¿me cargo una empresa que sea viable o no? Si es planteamiento, habrá que hacerlo seriamente. Otro de los supuestos. ¿Puedo comparar en igualdad los créditos con los que no están en el perímetro, pero que serían clasificados de la misma forma? Y citas el DIS y dices, no. No, el DIS, porque si no, llegaríamos al absurdo, ¿no? El planteamiento de esa viabilidad de la empresa que yo estoy trabajando
tiene alguna excepción y entonces, muy sabiamente, utiliza la directiva, algo que no ha implementado, pero que dice analogía. Muy interesante que dice, mire usted, aquí hay una excepción. O sea, yo respeto la prioridad absoluta, pero esa prioridad absoluta me la puedo cargar en función de que sea viable para la viabilidad de la empresa y sí que suponga un perjuicio para los demás. Esto le gusta mucho también el planteamiento de decir, y esto me implica que los socios pueden seguir teniendo sus derechos a cobrar dividendos. Pues claro, no se lo puedo quitar. Pueden renunciarlo, yo lo he visto, han renunciado, pero da igual que renuncien. Esa renuncia no es válida, en principio. El planteamiento del derecho abstracto es irrenunciable, es el derecho concreto el que puede ser renunciado. Y ojo, cuidado con renunciar, que todavía viene Hacienda y dice que eso se llama donación. ¿Vale? Entonces, todavía tenemos un planteamiento ahí difícil. Pero claro, dice, la excepción de la prioridad absoluta, en procedimiento plan de reestructuración prioridad absoluta, voy terminando en procedimiento de microempresas prioridad relativa. Como reglas generales, excepciones de la prioridad absoluta. Es decir, yo tengo que pagar primero a este antes de empezar a pagar a este, pero podría pagar a este un poquito y a este menos siempre que esto justificara la viabilidad de la empresa y no perjudicara gravemente. Analiza sabiamente lo que es el perjuicio. Oye, un perjuicio en función de una deuda que te han incrementado, pero te van a dar intereses, a lo mejor es menos perjuicio. ¿Vale? A lo largo de los años. Y lo plantea y dice, aquí no se ha establecido nada más que esto, pero en la directiva teníamos una que decía a los socios, que no la hemos recogido, no sé por qué, pero la primera vez que la he visto es esta y yo creo que la vamos a seguir recogiendo casi todo el mundo. A los socios en sociedades personalistas fundamentalmente, privarles de cosas, de que participen, puede ser muy malo. Los socios son los que traen el negocio en las sociedades personalistas. En una capitalista grande no, pero aquí son 4 socios. Y ahora el socio que me trae el negocio, le digo que no va a cobrar nunca nada y que encima tiene que poner dinero. Y va a decir el socio, perdona, no apuesto por esa empresa. Desde ya, aprueba el plan de liquidación y en cuanto pueda me voy y o lo vendo o dejo de estar, ¿no? Entonces, interpreta que efectivamente esto es un planteamiento. Claro, todo esto, termino en un minuto, todo esto lo analiza esta, pero tenemos planes de reestructuración complejos como CELSA, tenemos impugnaciones, perdón, como CELDIST, tenemos planteamientos ante, ahora mismo el de Singerphone está recurrido ante la audiencia provincial, o el de DAS, Photonic que ha citado, el primero de Valencia, está pendiente de recurso de impugnación, este es el error de impugnación ante la sección 9ª de la Audiencia Provincial de Valencia. Es decir, los próximos 6 meses, yo tengo catalogado más o menos, bueno, más o menos no, porque los he contado esta mañana, 323 procedimientos, ¿vale? De esta naturaleza, de microempresas. Está aumentando exponencialmente. Lo que ha contado José María, lo multiplicamos por 3 juzgados que tenemos. O sea que tenemos más y está aumentando exponencialmente. En los próximos 6 meses vamos a tener experiencias de todo tipo a lo largo de todo esto, con este tipo de resoluciones que nos servirán para comparar y para poder trabajar los que sí os dedicáis a esto. ¿Para qué sirve formarse? Pues para mí en concreto para poder resolver cosas. Para vosotros, porque no os queda otra. Es decir, vuestras empresas van a ir cayendo porque ahora están surgiendo los flecos del COVID. Pues muchas gracias por haberme oído y damos por terminado, ¿no?